antes de proyectar el ministerio o de explotar lo que Dios depositó en mí, me enseñó a echar raíces. Dios te bendiga, Dios te guarde, familia, la paz del eterno Señor sea con cada uno de nosotros en este segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Te habla tu hermano, tu amigo pastor Gerardo Javier, y hoy, como todos los días, tenemos un invitado. Pero este invitado ha sido colaborado como de la casa, un hombre que usted lo ha visto como conductor, lo ha visto fluyendo, lo ha visto este hombre prendido en una sola llama. Pero hoy tenemos, como usted quería conocer, cómo fue que él vino a los pies de Cristo. Y hoy tenemos aquí con nosotros, y conociendo el mundo espiritual, identificando con excelencia a nuestro hermano, amigo, consiervo, evangelista Joselito Pérez, conocido como el Chocolate. Dios mío. Aleluya, poderoso. Gracias, mi hermanazo. Para mí es una honra, un privilegio estar en casa. Esta es nuestra casa, Excelencia Cristiana. Como escucharon, su amigo y hermano Joselito Pérez. Para mí es un beneplácito ser parte de lo que Dios está haciendo en Excelencia Cristiana, y esa linda persona a la cual siguen y comentan y son edificantes. Yo me siento honrado de estar aquí, profeta. Una bendición. Ya escucharon la presentación. Este hombre trae algo, un contenido muy poderoso, y usted quizás se preguntaría, nunca conocimos de la historia o la trayectoria, sus orígenes, de a dónde viene, qué sucedió con sus principios, con su infancia, con su genealogía o su descendencia. Y hoy Joselito está aquí para hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Joselito, queremos saber que tú nos cuentes la historia, cómo fue tu nacimiento, dónde naciste, y de ahí quiero que comience de una vez a marchar hasta llegar a donde el Señor te tomó y te selló y te puso como evangelista. Amén, de verdad. Gracias nuevamente por la oportunidad. Amén. Muchas personas han visto mi trayectoria, muchos años predicando en diferentes lugares, campañas, cruzadas, y quizá otros no conocen el testimonio. Bueno, en el tiempo que yo nací, yo no tengo un testimonio que fui brujo, que fui hechicero, pero cada persona puede testificar de la grandeza de Dios en su vida. Recuerdo que a mi temprana edad, yo vine con un llamado muy poderoso de parte de Dios. Yo no lo sabía, no lo conocía, pero en el transcurso del tiempo que fui madurando, me pude dar cuenta el propósito grande que Dios tenía conmigo. Según lo que me cuenta mi madre, ella me dijo que cuando ella me dio a luz, yo nací muy enfermoso. Y recuerdo que al yo nacer muy enfermoso, cada vez que se nublaba, que iba a llover, el pecho se me apretaba. Wow. Y no podía respirar. Mi mamá tenía que ir todos los días a llevarme al hospital, a la Angelita. Recuerdo que desde que nací, mi mamá duró un periodo de 8 años corriendo conmigo al hospital día tras día. Ella decía que llegaba un tiempo donde yo duraba un mes sano y duraba 2 y 3 meses corridos todos los días, enfermo. Todos los días ella cruzaba. Yo vengo de un barrio llamado Gualey, conocido como Los Guandules, todos esos barrios que están cerca, Guachupita. Allí mi madre nos dio a luz. Nosotros somos 4 hermanos. Recuerdo que de los 4 hermanos que somos nosotros, el que nació enfermoso fui yo. Wow. Pero yo no sabía, ni mi madre tampoco sabía cuál era el plan que Dios tenía conmigo. Habían personas que le daban palabras negativas y le decían a mi mamá, tu hijo va a morir, mira cómo está. Ella decía que yo era muy, pero muy flaquito, tenía la barriga ya hinchada. Cuando me paraba era casi como medio débil, mis ojos se transformaban en otros colores. Wow. Era fuerte, yo casi no comía por el dolor tan fuerte. Mi mamá tenía que estar dándome muchos medicamentos. Recuerdo que ella me cuenta y me dice que un día se le acercó un brujo, fue un brujo allá a la casa, cuando yo tenía 8 años de edad, y le dice a mi madre, con 8 años de edad, le dice, doña, su hijo no va a llegar a los 10 años, él se muere.
Y mi madre, sin ser cristiana, esto como que la conmovió bastante. Recuerdo que mi madre me cuenta y ella me dice a mí que ella, al no ser cristiana, pero iba siempre una pastora a predicar allá. Mi madre, ya al tener ese conocimiento de la prédica que le daban, mi madre se levantó y dijo: mentira del diablo, mi hijo me lo dio Dios. Y aunque él esté enfermo, si Dios me lo dio, él no va a morir enfermo, él va a morir el día que Dios lo diga. Y mi madre me cuenta que el brujo le puso la mano en el hombro y le dijo a ella: a la edad de los 10 años, él muere. Y si no sucede así, yo no soy el brujo que gobierne este sector. Mi madre dijo: mentira del diablo, vete de mi casa. Y yo recuerdo que mi madre comenzó a llorar y le dijo a Dios: Señor, si tú me lo diste, no permita que mi hijo se muera. Wow. Y yo recuerdo que de repente mi madre todos los días se levantaba temprano, me llevaba al hospital. Ella paraba más en el Angelita, en el hospital, que en su propia casa. Wow. Hasta que un día la pastora iba continuamente, oraron por mí y declaran una palabra poderosa y le dijeron a ella: tu hijo no va a morir porque Dios tiene propósito con él. Óyeme, es fuerte al saber ese gran proceso que había atravesado. Mi madre no tenía recursos en ese entonces. Ella a veces tenía que llevarme al hospital a pie. Dios, y wow. A veces lo poquito que tenía para ella cocinar, a veces lo invertía de un pasaje del hospital hasta llegar a la casa, o si no llegaba a pie. A veces la comida que a veces ella cocinaba era una sopa, y si no había para sopa, siempre ella tenía café o con un pancito. Y nada, mi madre solamente decía: Dios me va a sacar de aquí, Dios me va a ayudar. Wow. Hasta que un día, antes de los 10 años de edad, el mismo Dios metió su mano y Dios me sanó. Yo tengo una marquita acá que me lo voy a reservar porque estamos ya obviamente en cámara, en mi cuerpo, donde en el transcurso de la enfermedad provocó en mí, como según lo que me cuenta mi madre, que yo tenía como una bola, una pelota así, terrible. Yo tengo la marca acá. Entonces ella me dijo que yo sufría bastante y no podía dormir ni de día ni de noche. Hasta que cuando ella me llevó al hospital, el médico puso la fe y dijo: yo voy a operar a tu hijo y tú no tienes que pagarme nada. Mi madre se sorprendió y mi madre dijo: Señor, gracias. Y recuerdo que mi madre me cuenta que el mismo Dios puso ese médico ahí, porque el médico me dio todos los medicamentos. Al fin y al cabo, que cuando Dios tiene propósito con alguien, Dios mueve lo que Él tenga que mover. Amén. Para Dios mostrar su gloria. Amén. Por eso que todo lo que Dios deposita en alguien, siempre van a tener lucha, siempre van a tener batalla, siempre van a tener obstáculos, pero tenemos que confiar que Dios tiene grandes propósitos. Al fin y al cabo, que Dios usó al médico para que me operara. En ese entonces yo tenía como 8 años de edad, todavía tenía los 8 años de edad, cuando me sacaron esa pelota. Wow. Que según lo que me cuenta mi madre vio a Dios, ya mi vida ya estaba siendo transicionada. Amén. Cambiando, pero mi madre confió en una palabra que Dios a través de la pastora depositó en ella. Entonces yo recuerdo que cuando el brujo desató la palabra y dijo que a los 10 años, antes de los 10 años, yo iba a morir, al fin y al cabo, que a los 10 años que el brujo estaba esperando mi muerte, ese día no llegó. Y antes de los 10 años, Dios me sanó. Al fin y al cabo, que yo fui siendo adoctrinado, comencé a ir a la iglesia desde los 9 años de edad en adelante. Wow. Ahí me daban escuela bíblica, me daban doctrina. Recuerdo que había una pastora, que yo sé que ella está viendo el video, que yo la honro. Ella es mi madre espiritual, se llama Nereida Santana. Ella me tomó desde temprano, desde los 11 años en adelante. Ahí me daba mi escuela bíblica, todo. Y yo fui adquiriendo conocimiento desde los 9 años en adelante. Recuerdo que a los 12 años ya yo estaba en lleno en la iglesia. Ya yo tocaba los instrumentos, ya un muchacho, tú sabes, pero glorificando el nombre del Señor. Al fin y al cabo, que yo recuerdo, para no reducirle por el tiempo, que el brujo apareció antes de los 20 años de edad.
Y cuando miró mi madre lo miró y le dijo, tú dijiste que mi hijo iba a morir antes de los 10 años. Y mira la edad que él tiene y él todavía sigue vivo. Wow. El brujo agachó la cabeza y dice que el brujo no dijo ninguna palabra. Y mi madre dijo, lo que pasa que él nació con un propósito y el diablo no ha podido matarlo. O sea, que cuando Dios tiene planes, cuando Dios tiene propósito contigo, aún en tu niñez, Satanás va a atacar, Satanás se va a levantar con el propósito de que tú no veas los planes de Dios en tu vida. Yo recuerdo que a esa misma edad, tú sabes que uno viene de un barrio muy caliente, Gualey, Guachupita, La Ciénega. Yo tuve muchas ofertas. Wow. Y de tantas ofertas que yo tuve allí, la pastora siempre estaba arriba de mí, porque tú sabes que al uno criarse en un barrio tan peligroso, alrededor de mi casa se vendía mala droga que una libra de arroz. Recuerdo que los jóvenes que estudiaban conmigo en la escuela, todo el mundo tenía planes, todo el mundo tenía una visión de ser un doctor, de ser un ingeniero, de ser un abogado, de ser alguien en el mañana. Pero al fin y al cabo hubo una banda que arropó el colegio, arropó la escuela donde yo estudiaba. Esa banda tenía varios nombres que le llamaban los Trinitarios, le llamaban los King, le llamaban Amor y Sangre, le llamaban Amor y Paz. Ellos utilizaban unos collares que eran rojo, negro o amarillo. Habían otras bandas que le decían los macheteros, otros que eran del mercado, otros que eran del capotillo, habían tantas bandas que me voy a reservar el nombre, y esa gente se peleaban unos a los otros. Tú sabes que un tiempo atrás, tú sabes que la banda había una banda que estaban en Guachupita, y los guachupiteros no podían pasar para los guandules, o si no había un problema. La gente de los guandules no podían subir para el capotillo, siempre había un problema. Cada quien gobernaba su territorio. Y yo recuerdo que ellos comenzaron a ofrecerle oferta, dinero, pistola, prenda a los jóvenes de ahí para llevarlo al mundo de la droga, para que puedan traficar drogas por ellos. Los capos, la gente que movían el dinero, la gente que movían los kilos, trataban de comprar o compraban a los jóvenes. Y muchos de ellos, de mis amigos, soltaron la escuela, soltaron mamá, soltaron papá, y a su temprana edad cogieron la calle. Yo recuerdo que al yo moverme en ese ambiente, ver ese ambiente, ya yo estaba siendo seducido, porque yo estaba mirando que estos jovencitos a su temprana edad no trabajaban, dejaron de estudiar, y de repente tú lo veías con tenis caro, lo veían con pistola, lo veías bien montado, y muchos de ellos decían fulano, y la más falta tú, aquí hay cuarto, aquí hay mujeres, aquí hay pistola, aquí nosotros estamos adelante, ¿y qué tú haces? Da el paso. En ese entonces mi familia estaba en una necesidad muy fuerte, donde la casita donde yo nací era una casita de zinc, el piso era de tierra. Mi mamá cocinaba una comida al día, a veces 2 comidas, a veces se aparecía el desayuno, era un milagro, pero siempre cuando a la hora de mi madre cocinar, ella cocinaba a las 4, 5 de la tarde, a veces era una sola comida al día. Y al yo ver esas ofertas, los muchachos dándome dinero, diciéndome, suelta eso, mira, tú que eres cristiano, el evangelio es para gente vieja, el evangelio es para anticuados, aquí tenemos todo, aquí estamos coronados, como ellos dicen. Entonces, cuando yo traté de dar el paso de hacer estas cosas, yo recuerdo que en mi casa había una Biblia pequeña que me lo regaló la pastora. Entonces, tú sabes que uno como joven, al uno ver otros jóvenes bien bonitos, bien montados, con pistolas, todo, uno, a veces, al uno no tener esa madurez suficiente, eso como que te arrastra. Por eso que la palabra dice que mirando la riqueza de los impíos, dijo el salmista, si no me equivoco, mirando la riqueza de los impíos, sus pies estaban a punto de deslizarse. Pero el salmista dijo, pero al yo ver el futuro de ellos, lo que le venía, ahí pude entender que no vale la pena seguir los pasos de ellos. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y el enemigo siempre trataba de hacer estas cosas
para yo poder ir detrás de ese mundo pecaminoso. Recuerdo que la pequeña Biblia que tenía ya en la casa se abrió de par en par. No sé por dónde entró la brisa, no sé cómo fue que se abrió, al fin y al cabo que se abrió. Recuerdo que cuando esto como me impactó bastante, yo me acerco donde está la Biblia y cuando me quedo viendo la Biblia, se quedó abierta en el libro de Proverbios 14:12, donde dice, hay camino que al hombre le parece el derecho. Dios mío. Wow, Pero su fin es camino de muerte. Y por primera vez escuché la voz de Dios que me dijo, Joselito, tus amigos pasarán, la fama pasará, la pistola pasará, el dinero pasará, pero tu Dios permanecerá para siempre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y recuerdo que de las ofertas que me estaban dando, le dije a los jóvenes, yo no puedo pertenecer a ustedes, no puedo pertenecer a la banda. Trataron de hacer hasta lo último para yo pertenecer a la banda de los King. Esa banda de los King, tú sabes que ellos siempre se hacían un tatuaje, o si no con una gilet. Yo llegué a observarlo con mis ojos. Con una gilet ellos se hacían una crucecita. Wow. Entonces cuando tú pasabas de un territorio a otro, ellos te decían, identifícate. Si tú decías que tú eras de la banda de los King y tú no tenías esa crucecita, lo primero que ellos hacían era que te entraban a tablazo. Y si tú sobrevivías, era un milagro de Dios. Entonces ellos querían marcarme con esa crucecita. Pero el diablo se le olvidó que yo estaba marcado con la sangre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Hay otra pregunta? Gloria al Señor. Esto es impresionante, hermano, ver cómo Gloria Dios, a Jesús, aleluya, interviene en la situación y en la oferta que le hicieron desde temprana edad para que participaran una banda de estas que se conocía aquí en República Dominicana y en el mundo como los King, las 42, y todo ese tipo de bandas, y incluso nacer en un barrio como este, muy discriminado, la sociedad, mucha delincuencia, muchos jóvenes que en ese entonces ese barrio era muy calentón, como dicen aquí. Sí. Joselito, queremos saber cómo fue que llegaste al ministerio, cómo fue que comenzaste a desarrollarte, qué sucedió, qué pasó, que habían promesas, habían cosas que ya tú las tenías ahí, pero cuando el ministerio Joselito hace boom, que ya comienza a ser reconocido. ¿Cuál fue el método? Yo creo que todos esos jóvenes que hoy están creciendo, se están levantando, buscando a Dios con ministerios poderosos, quiero que tú le des, aleluya, una cátedra o ciertas opciones que a ti te fueron exitosas en tu ministerio. Una de las cosas que me ayudó bastante, la Biblia dice, honra aunque honra merece, es la pastora que te acabo de mencionar, la pastora Nereida Santana. Amén. Esa mujer nunca me soltó. Por eso que yo siempre le aconsejo a las personas que si Dios te puso a alguien en la mano, ayúdalo hasta el tiempo que esa persona adquiere esa madurez necesaria. La pastora a mi temprana edad me tomó de la mano y me llevaba a la iglesia todos los días. Y tú sabes que al uno estar en la iglesia, aún así todavía uno tiene guerra. Porque al uno mantenerse en un ambiente rodeado de jóvenes, atado en la droga, atado en la prostitución, atado en la delincuencia, en el homosexualismo, todo ese espíritu del enemigo va arrastrándote, porque hay jóvenes que comienzan a influenciarte. Sí. Y habían gente que me decían, yo no creo, diga que tú eres cristiano. Otros me dijeron, te voy a dar un mes siendo evangélico, te voy a dar 2 meses siendo cristiano. Y solamente la única palabra que me salía era, Dios tiene la última palabra. Y la pastora comenzó a adoctrinarme y me dijo, el fundamento del cristiano está en la oración. Yo no sabía orar. Le dije, pero pastora, ¿cómo lo hago? Entonces ella comenzó a enseñarme por la palabra. Ella me dijo, comienza a tomar silicio. Ella tuvo que desglosarme qué es un silicio. Entonces los jóvenes, los cristianos que estaban dentro de la iglesia, iban a mi casa todos los días a buscarme y yo dormía en la iglesia. Eso me pasó como Samuel, que la Biblia dice que Samuel dormía en el templo, en la presencia de Jehová. Ahí estaba el arca del pacto, que viene representando la presencia. Y estaba ahí, y antes de dormir nosotros hacíamos una cadena de oración. En el transcurso que hacíamos la cadena de oración, ellos oraban por mí, clamaban por mí y nosotros comenzábamos a leer la Biblia. Wow. Y a dar estudio bíblico. Y eso fue adquiriendo conocimiento en mi mente. Yo fui tomándole el pulso
Y hasta yo mismo tomaba mi sabanita y con mi sábana yo iba a la iglesia y me quedaba de silicio. Siempre conectado en el altar, orando, ayunando. Me desglosaron a través de la Biblia que es un ayuno. Comencé a ayunar y comencé a buscar a Dios como cosa loca. Porque el cristiano que quiere crecer lo va a lograr a través de la oración. Amén. Hay personas que quieren crecer de la noche a la mañana. Fíjate algo, nosotros tenemos que tener características como la palmera. La palmera, antes de subir, lo primero que hace es echar raíces. Y la pastora, antes de proyectar el ministerio o de explotar lo que Dios depositó en mí, me enseñó a echar raíces. Amén. Ayuno, oración y silicio. Yo veía a otros predicando. Recuerdo que, bueno, lo voy a decir ya por primera vez. Suéltalo. Uno de los predicadores que todavía admiro es el pastor Juan Carlos Barriga. Amén. Yo recuerdo, mira, primera vez que doy este testimonio. Y yo recuerdo que, y ojalá que él vea este video para que él entienda o él siga entendiendo que todo lo que él hace en Dios siempre marca una generación. Amén. Una generación que ama a Dios con hambre y ama a Dios desesperado. Amén. Yo con 13 años, yo andaba con un CD de Juan Carlos Barriga. El CD, todavía yo lo tengo allá. Ese CD es Profetiza, Hijo de Hombre. Wow. Ese mensaje trastornó mi vida. Cambió mi vida para siempre. Profetiza, Hijo de Hombre. Y yo recuerdo que con ese CD, Dios mío, eso nunca se me ha olvidado. Con ese CD, en mi casa no había televisión, ni había DVD. Y con ese CD, porque una vez invitaron a Juan Carlos en los guandules, que él predicó allá en el barrio. Y todo el tiempo mi admiración y mi respeto para ese hombre de Dios. Y con ese CD yo fui donde un varón. Él era diácono de una iglesia allá en el sector donde yo soy, de Gualey, Los Guandules. Y él tenía un televisor y tenía un DVD. Y yo le dije a él, le dije, ministro, yo tengo un CD del pastor Juan Carlos Barriga. Me gustaría que usted lo ponga porque yo quiero ver ese mensaje. Y ese hombre me dijo, está bien, muchachos, vamos a ponerlo. Y Juan Carlos comenzó a predicar, profetiza, hijo de hombre, comenzó a hablar del león, comenzó a hablar del buey, comenzó a hablar de la águila, comenzó a hablar de los huesos secos. Y eso, cada vez que yo escuchaba ese mensaje, oye, yo soy negro y yo me ponía blanco como de tu color. Y yo recuerdo que mientras él predicaba, que yo me deleitaba mirando ese video. El hombre que estaba viendo, que era diácono de la iglesia, que estaba viendo ese video, de repente comenzó a lanzar, Dios mío. Y cuando él comenzó a hablar en lengua, óyeme, santo Dios. Dios mío, algo poderoso. Eso fue tan terrible que yo sentía la misma presencia de Dios en esa casa. Y yo recuerdo que ese hombre, que yo soy testigo, un diácono de la iglesia, tenía una enfermedad. El pie, él lo tenía hinchado y estaba enfermo. Wow. Y no di que lo que me frustró fue ese milagro. Óyeme, primera vez, yo tengo 19 años en el evangelio, primera vez que cuento ese testimonio. Y yo vi a ese hombre con el pie hinchado, porque desde niño comencé a experimentar esos milagros. Y yo vi al hombre con el pie hinchado, y al él ver ese video, Profetiza, Hijo de Hombre, y la unción poderosa, que la unción se transmitió en la casa, el hombre comenzó a lanzar. Y el pie que estaba hinchado, yo vi que el pie se volvió a la normalidad del otro pie. Mío, wow. Cuando el hombre vio eso, el hombre cayó rodando en la casa, hablando en lengua. Ahí yo comencé a hablar en lengua, fui bautizado por el poder de Dios. Oh, Dios mío. Mira, yo al experimentar estas cosas, yo quedé tan trastornado que ese CD nunca en mi vida, yo lo cuidaba como la niña de mis ojos. Y yo recuerdo que yo fui al altar y me enamoré tanto de Dios hasta el sol de hoy, que yo le decía, Señor, quiero que tú me uses, porque yo quedé trastornado con ese milagro, porque ese milagro no fue que me lo contaron. El milagro que yo vi no fue que lo vi por un video, no. El milagro que yo vi fue literal, como el hombre con el pie hinchado así, de repente el hombre comenzó a lanzar y el pie comenzó a volver a la normalidad. Cuando yo vi eso, comencé a ayunar, comencé a orar. Y yo, Señor, úsame así. Señor, quiero ver el milagro. Señor, quiero que cuando yo toque a la gente, que sean sanos. Y comencé a orar, comencé a ayunar, comencé a celestiar. Hasta que un día, recuerdo que cuando Dios me bautiza en un silicio,
y al ver el video, yo recuerdo que de repente en la iglesia había un culto de avivamiento. Y en ese culto de avivamiento, Dios usó un varón, que lo voy a mencionar ahora. Él se llama Rubén Roja. Él se convirtió después de mí. Un muchacho que Dios lo está usando terrible. Entonces, él es pastor, claro, está activo. La gloria de Dios, bendigo su vida y bendigo a su familia. Y recuerdo que Dios lo usó a él y derramó aceite. Y le dijo: pastora, así dice Jehová, Joselito es un evangelista. Y desde hoy en adelante su ministerio comienza a crecer, su ministerio comienza a expandirse. Y la pastora comenzó a abrirme puertas. Y yo comencé a predicar. Mi primer ministerio, a lo primero, era tocando los instrumentos. Amén. El segundo ministerio, en sí, el primer ministerio, antes de tocar los instrumentos, era el trapeando la iglesia. Yo comencé porque a mí me enseñaron que para poder subir, tengo que primeramente ser de servicio. O sea, tengo que servir a la persona primero. Amén. Y yo comencé a limpiar la iglesia. Luego a limpiar la cañada, porque la iglesia quedaba en una cañada. Y yo recuerdo que luego comencé a tocar los instrumentos. Y de ahí, un día me dieron a cantar un coro y Dios se glorificó en ese coro. Y de ahí recuerdo que me invitaban a muchos eventos a cantar coro. El pastor Pablo Columna llegó a invitarme en todas esas concentraciones cantando ese coro, junto con la pastora Luciana y muchísimas personas. Yo recuerdo que en el medio del coro Dios me daba palabra y decía: así dice Jehová. Y los pastores comenzaron a observar cómo yo tenía ese manejo predicando. Y recuerdo que mi primera invitación fue una hermana de mi pastora que me invitó en el Almirante, llegando a San Luis. Amén. Y ahí yo prediqué en esa iglesia. En esa iglesia que yo prediqué, luego el pastor hizo 3 días de campaña. Invitó al muerto vivo, el que le faltan los 2 brazos. Sí. El muerto vivo predicó 2 días y yo prediqué un solo día. Y de ahí comencé a expandirme. Dios comenzó a abrirme puertas. Tú sabes que por causa del tiempo, luego en la segunda parte, estaré hablando respecto al proceso que tuve que vivir antes de llegar donde Dios me ha llevado ahora. Pero el ministerio comenzó a expandirse y comenzó a explotar. Yo comencé a buscar a Dios con esa hambre y con esa sed. Y ya para cerrar acá, mi primer milagro que yo pude experimentar, fue aquí en Villa Altagracia. Wow. Prediqué en Villa Altagracia y yo me acordé, para terminar acá, amén. Yo me acordé que mi primer milagro que yo pude experimentar fue en Villa Altagracia. Me acordé del CD que yo llevaba, de Profetiza Hijo de Hombre, cómo Dios le quitó la hinchazón a ese hombre que tenía ese problema en ese pie. Ahí mismo yo me acordé, le dije: Señor, acuérdate lo que yo te estoy pidiendo. Úsame como nunca. En ese entonces, que me invitaron a predicar en Villa Altagracia, era una confraternidad de pastores. No era a mí que me tocaba predicar. A quien le tocaba predicar era un profeta que se llama Johnny Herrera. Johnny Herrera en ese entonces me había enviado para allá. Y cuando yo llego, recuerdo que ese ministro, podemos decirlo en público, me menospreció y él me dijo a mí: varón, estamos esperando a Johnny Herrera aquí. No era usted. Y porque Johnny Herrera no podía ir porque se le presentó una circunstancia en ese entonces. Dije yo: gloria a Dios. Dije: bueno, pastor, él llamó a Johnny Herrera. Johnny Herrera dijo: reciba a los ministros que yo voy al otro día. El muchacho Dios lo está usando. El varón dijo: bueno, te voy a aceptar porque ya Johnny habló. Y bueno, varón, usted dice algo y cantamos un par de coros y terminamos porque estamos esperando a Johnny que él predique mañana. Me hinqué de rodillas y yo le dije a Dios: Señor, si fue útil las oraciones, los cilicios, el ayuno que yo hice, ahora yo quiero ver el Dios que yo ayuné y el Dios que lloré. Muéstrame tu gloria, ni que sea por primera vez. Muchacho, yo recuerdo que en ese entonces estaba predicando del endemoniado Gadareno. Wow. Y me trajeron un hombre con una trombosis. Dios mío. El hombre tenía la mitad del cuerpo muerto. Eso nunca se me ha olvidado. Y al yo recibir ese menosprecio, la unción fue tan agresiva que yo dije: ese hombre que tiene una trombosis, que tiene la mitad del cuerpo muerto, si el Dios que guardó de mí desde mi temprana edad, donde un brujo declaró una palabra en mi vida, y ese brujo dijo
que yo me iba a morir antes de los 10 años y todavía sigo con vida. Comencé a hablarle. Le dije, si ese Dios que me sanó de una enfermedad crónica donde el diablo quería matarme y Dios me trajo aquí, hoy tú vas a recibir vida. Dios y de repente cuando me quité el zapato, bueno, eso fue una locura. Dios. Cuando me quité el zapato, que le pegué el zapato a ese hombre en el pecho, enviado por Dios, obviamente, amén, el hombre cayó. Y yo recuerdo que a los 3 minutos el hombre se levanta. Y yo le dije, el brazo que tú no podías levantar, levántalo. El hombre levantó su mano hacia arriba. Y ahí cayó una gloria en Villa Altagracia. Eso, Dios mío, eso cayó tan poderoso. Donde los hijos que estaban ahí pasaron llorando a arrepentirse. Yo recuerdo que comenzaron los milagros, los demonios cayendo, gente vomitando el cáncer, gente vomitando resguardo, hijos de brujos siendo libres, las cadenas rompiéndose. Recuerdo que cuando yo hice el llamado, Dios mío, yo siento la presencia de Dios. Lo que pasa es que uno se contiene porque uno está detrás de cámara, tú sabes. Y yo recuerdo que de repente, cuando hice el llamado, que yo vi esa cantidad de personas que se convirtieron, como más de 40 personas que le entregaron su vida a Jesús. El pastor que estaba ahí me dijo, varón, quédese para que usted predique con Johnny Herrera mañana, para que prediquen a Dugo. Y Dios comenzó a romper cadenas, yo comencé a experimentar los milagros. Ya yo comencé a orar por las personas que tenían problemas en los pies. Dios. Y yo recuerdo que llevaron un hombre con una hinchazón. Dios mío. Wow. Y cuando lo toqué en el nombre de Jesús, la hinchazón de ese hombre del pie volvió a su normalidad. Y dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Yo comencé a experimentar lo que había declarado con mi boca. Entonces, ¿qué yo pude entender? Yo pude entender que los milagros no son privados. Dios. La unción no es para gente de renombre. La unción es para todo aquel que lo busque. Wow. Todo aquel que se enamora de la presencia de Dios va a ver cosas extraordinarias. Todo aquel que se enamora de la presencia de Dios va a ver milagros. Entonces, a veces vemos personas que Dios los tiene en un nivel poderoso, Dios usándola, haciendo milagros, y pensamos que Dios tiene gente favorita. No. Esa gente que está en esos niveles fue porque pagaron un precio y porque buscaron la presencia de Dios. Tú quieres crecer, ama la presencia de Dios. Tú quieres avanzar, obedece a su palabra, porque el secreto de ver cosas extraordinarias está en la Biblia. Dios mío, esto es impresionante, gloria, amado, ver el mover de unción que se está moviendo, aleluya, aquí en esta cabina. Con este testimonio motivador que está dando nuestro hermano Joselito. Joselito, queremos saber a través de esto, ¿qué proceso pudiste pasar? ¿Qué situaciones se te presentaron? ¿Qué cosas pudiste rebasar para tú entonces poder seguir operando en estos dones y en este nivel espiritual que Dios te puso? Yo pasé un proceso muy fuerte en mi vida. Y uno de los procesos más fuertes que había vivido, mayormente, tú sabes que casi todos los evangelistas, todo aquel que son llamados por Dios, siempre pasan por procesos de escasez muy fuerte. Sí. Yo recuerdo que en el transcurso del ministerio que yo estaba predicaba, o predico todavía, son 19 años predicando, mi primer proceso era que yo andaba con un solo par de zapatos predicando. Y ese solo par de zapatos tenía un hoyo. Y tú sabes que todo hombre de Dios siempre pasa por esos momentos difíciles. Amén. Claro, perfecto. Y yo recuerdo que con ese amor yo predicaba a Dios sin importar el solo par de zapatos que tenía. Tenía como 2 o 3 camisitas que ya tú sabes, tenía más de 200 lavados. Tenía como 2 pantalones que la gente que me veía en ese pantalón de lejos decían, ahí viene Joselito. Era fuerte el proceso que había vivido. Y yo recuerdo que cuando se nublaba, ya los zapatos ya se mojaban. Era duro. Y un día, que nunca se me ha olvidado, un día que me tocó predicar en una congregación, sin querer, llegó un poquito medio tarde, estaba lloviendo en ese entonces. Cuando yo llego, me suben en el altar y me hinqué. Cuando yo me hinco, que yo me acordé de los 2 hoyos que tenía el par de zapatos, me puse la mano en la cabeza. Dios mío. Y yo dije, Jehová, tenía una vergüenza que yo dije, tierra, trágame. Cuando yo me paro, que yo me siento,
Dije yo, Jehová, agaché la cabeza y la gente mirándome. Yo recuerdo que yo vi, siempre aparecen, eso es normal, siempre aparecen 2 o 3 que tienen un espíritu de burla. Yo vi unos cuantos que se estaban riendo, burlándose, y ese día yo no quería ni predicar. No sabía dónde poner la cara. Y la gente, y un par de personas burlándose, riéndose, y yo con la cabeza agachada. Cuando me tocó predicar, yo estaba como medio trancado, no quería ni soltar la palabra. Al fin y al cabo, que cuando la unción está sobre ti, a Dios no le importa qué par de zapatos tú tengas, a Dios no le interesa qué tipo de camisa tú tengas, a Dios no le interesa si es de marca o no es de marca. A Dios lo que le interesa es que tú tengas un corazón que lo ame a Él, amén, un corazón voluntario que lo busque a Él. A Dios no le importa de qué familia tú vienes o qué apellido tú tengas. Amén. A Dios lo que le interesa que tu corazón esté dispuesto a conectar el cielo con la tierra. Amén. Y yo recuerdo que de repente, cuando comencé a predicar, la unción fue notoria en ese lugar. Y cuando yo termino, se me acerca un varón y él me dijo a mí, Joselito, quiero que tú vayas a mi casa, que te quiero honrar. Y yo, gloria a Dios, no hay problema, vámonos. Y él me llevó, y recuerdo que ese varón me regaló 3 pares de zapatos. Dios mío. Cuando recibí esos 3 pares de zapatos, me salieron 2 lágrimas. Y él me dijo, quiero regalarte eso. Yo no me burlé de ti cuando yo vi los hoyos. Y recuerdo que él me puso la mano en el hombro. Y él me dijo, si no hubiese sucedido ese momento, quizás yo no me hubiese movido para regalarte esos par de zapatos. Mío. ¿Qué yo pude aprender? Wow. Que Dios usará tu vergüenza para Dios llevarte en un nivel de honra. Wow. Y yo no sé la vergüenza que tú has pasado en medio de tu proceso. Dios mío. Yo no sé la necesidad que tú estás pasando o el lugar donde el diablo te avergonzó. Pero Dios usará ese escenario para Dios catapultarte y para Dios darte a entenderte a ti que donde otro se ríe es ahí donde Dios se está trabajando. Yo nunca me imaginé que Dios iba a permitir ese momento para Dios honrarme y de ahí en ese momento comenzar a cambiar mi vida. Los procesos, hablar de procesos, fueron procesos duros que yo viví, pero yo vi la mano de Dios muy fuerte. En el transcurso del ministerio yo pasé muchas necesidades. Dios mío. En el transcurso del ministerio pasé mucha vergüenza. Había lugares donde yo iba a predicar que me decían, Dios te bendiga. Santo, Dios te sigue usando. Amén. Y yo sabía salir de esa actividad e irme a mi casa a pie y durar casi 3 horas caminando para llegar a la casa. Amén. En el transcurso del ministerio yo llegué a dormir arriba del plato de mi casa porque yo toqué y tenían un sueño, rendí y no me abrieron la puerta y tuve que dormir en un pedazo de tabla con un ministerio. Ahí solamente me acompañaba el gato. Amén. En el transcurso del ministerio tuve que pasar mucha vergüenza donde a veces tenía que irme a pie y cuando llovía me mojaba y los carros pasaban, no querían darle una bola a nadie y me sapliqueaban toda esa agua encima. Un proceso muy fuerte. En el transcurso del ministerio a veces yo tenía que comer pan vacío y a veces no comía nada. En el transcurso del ministerio lo único que tenía, unos tigres me agarraron y me atracaron. Recuerdo que tenía un motorcito viejo, se me llevaron el motor, me quitaron los teléfonos y yo fui caminando a mi casa llorando. Wow. Y le dije a Dios, para esto fue que tú me llamaste, porque en el ministerio tuve éxito. Oh, claro, pero también se llora. Sí. Si quizás te enseñaron a ti que el ministerio es bueno traje o risol, te engañaron. Ministerio se trata de una vida plena con Dios. En el ministerio tú ríes, tú lloras. En el camino tú tienes éxito. En el camino tú vas a dormir en buenos hoteles, en resorts buenos. Amén. Pero vas a tener que pasar momentos difíciles. Una pregunta que ahora me bajó. ¿Te ha pasado en algún momento que has ido a algún escenario con la expectativa de que Dios te use al máximo?
de tú querer por lo menos ver a Dios obrando en ese momento. Y en ese momento tú buscas el método, la forma, estrategia, ruque, truena y no acontece nada. ¿No te ha entrado ese desencanto, ese cambio como de tú sentirte como melancólico y dices, Señor, pero dime, sí, ¿para qué tú me traes? O habían personas también que te invitaban a eventos para verte a predicar, pero después te criticaban, te cuestionaban. así es. Sí, eso me pasó varias veces. Sí, todo. Varias veces me pasó. Una vez me pasó en la ciudad de La Romana. Wow. Prediqué en un evento y eso me pasó porque yo traté como de cambiar mi identidad. Wow. Porque me decían, esa iglesia es de nivel. Ahí tú no puedes hablar de que, Dios está aquí, se metió la presencia. Dios mío, qué locura. No, ahí tú tienes que hablar fino. Y yo comencé a cambiar mi identidad y a hablar fino. O sea, traté como de ponerme como David. A nivel de ellos, ponerme una armadura que no encajaba conmigo. Wow. Y ese día no pasó nada. Me sentí avergonzado. El varón que me recibió me dijo, antes que se vaya la guagua, venga, llévate a la parada. Dios mío. Y llegué a la parada y cuando venía en el camino comencé a llorar. Llegué a mi casa, tiré la Biblia en la mesa y le dije a Dios, ¿dónde tú estabas? Mira la vergüenza que pasé. Traté como de mover cielo y tierra para que Dios se mueva. Sí, y no pasó nada. es así. Quedé frustrado esa vez. Estaba desencantado, ya no quería predicar. Había gente que me invitaba y yo me hacía el chivo loco. Una vez me pasó como Elías, que Elías vio gloria, vio manifestaciones, pero un día él quería que Jehová le quitara la vida. Sí. Y la vergüenza tan grande que yo viví, ya no tenía ni ánimo de predicar. Eso me pasó por varias veces en escenarios donde amado. lloraba por los enfermos y yo le decía a la persona, ¿te duele? Y decían, sí. ¿Se desapareció? No. Eso me fue frustrando. Tocaba a la gente, había gente que no quería ni que yo lo tocara. Oye, es fuerte. Es duro, es fuerte. Y yo pensé como que ya mi vida no tenía sentido. Dije yo pensé yo estoy perdiendo el tiempo en el evangelio. Porque no está sucediendo nada. Yo silenciaba, oraba y no sucedía nada. Y eso me fue frustrando. Hasta que un día a veces me invitaban y yo no iba. Me quedaba hasta en mi casa. Y leyendo la Biblia, leyendo la Escritura, me choqué con un texto de la Biblia donde dice, hablando Jesús, que un poquito me veréis Y otro poquito. no beberé. Un poquito verá mi esencia y otro poquito estaré ausente. La ausencia de Dios no es que Dios se aleja de ti, es que Él estando contigo, hay momentos que Dios no se deja sentir porque Dios quiere destapar en ti un nivel de confianza y un nivel de fe. Dios mío. Dios quiere destapar en ti que lo ames aunque tú no lo sientas. Amén. Que lo ames aunque tú no veas milagro. Que lo ames aunque tú no veas paralítico levantarse. El secreto es amar a Dios aunque tú tengas incondicionalmente. Porque a veces amamos a Dios por los beneficios. Sí. Pero Dios quiere que lo amemos a Él por lo que Él es, no por lo que Él nos pueda dar. Wow. Y yo fui aprendiendo muchas cosas porque a veces hay cosas que Dios permite que tú choques con el ministerio para que tú aprendas a amar a Dios aunque tú lo veas manifestarse o aunque tú no lo veas manifestarse. Job dijo, de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo de la tierra me levantará. Esto es impresionante ver la trayectoria y ver cómo Dios ha obrado en este ministerio de 19 años. Verdaderamente te honro, ministro Joselito. Para mí fue un grato honor, un privilegio, un beneplácito poder compartir contigo toda esta experiencia y todos estos momentos difíciles donde alimentan y sustentan el ministerio. Así que es una gran bendición. Comparte el link, suscríbete al canal Excelencia Cristiana Televisor, a este segmento Testificando con Excelencia. Se despide de ustedes su hermano ministro Geraldo Javier. Amén. Joselito Pérez también nos puede buscar en las redes sociales, Joselito Pérez o Joselito al Reino de Dios. Ahí usted nos puede buscar y puede contactarse
con nosotros. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Shalom.